Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escucha? Bueno, hoy vamos a tratar de esta guía de sociología con la cátedra B, con Oviedo, Oviedo, y ya queríamos agradecerle su participación para la tutoría, para que acá ustedes representantes puedan sacarse las dudas y presentarse a ustedes para poder arrancar. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Se Sí, profe. escucha? ¿Qué tal? Si yo te escuchaba un poco cortado nada más, no sé si es mi conexión o... Pero bueno, Seguramente lo de perfecto. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la presentación. Ahí como recién les comentaba, bueno, mi nombre es Lucas Oviedo y soy JTP en la Cátedra Sociología, Cátedra B. Y bueno, la idea de este espacio es que funcione como una tutoría de cara acá a este examen final que tienen el lunes, si es que ya se inscribieron, o bien eh, a los próximos exámenes finales, ¿sí? De la materia. Como es una tutoría, la idea no es que sea una clase teórica ni nada por el estilo, sino que yo voy a explicar un poco cómo ustedes podrían organizar su estudio de esta materia y en todo caso atender consultas que tengan específicamente con relación a los contenidos que se evalúan en la materia, ¿sí? Así que bueno, cualquier cuestión pueden utilizar el chat, están ahí los chicos para ayudarme con la administración del chat, o bien si quieren hablar y hacer comentarios a través del audio, lo pueden hacer tranquilamente. Así que bueno, comenzamos en punto, como también para cerrar temprano. Así que, bueno, bien, les explico un poco. Como ustedes, supongo yo que acá muchos ya estarán estudiando, a punto de presentarse, o bien otros estarán comenzando con el inicio del estudio de esta materia. Si ustedes ven el programa de la materia, el programa de sociología de la materia, es un programa o es una materia que tiene 8 unidades, ¿sí? Yo les pido que mientras yo voy explicando esto, ustedes por favor tomen el programa de la materia, o si quieren les comparto pantalla. Creo que puedo compartir pantalla, a ver, no me deja compartir, pero en todo caso, si ahí pueden habilitarme. Eh, la materia tiene 8 unidades, ¿sí? Son 8 unidades, algunas siempre a ella más le dejé extensas. la habilité para que pueda compartir. Perfecto, comparto entonces. Gracias. Ahí, si ven la presentación, ¿sí? Ustedes van a encontrar acá, además de que tienen que leer obviamente los objetivos, la fundamentación del programa, por qué esta materia en su formación en la carrera de abogacía, un poco cuando lo que más les va a interesar obviamente es, bueno, cuántas unidades tienen, porque seguramente cuando van a rendir y pasan a través del sistema de bolillero, les tocan 2 unidades temáticas generalmente para rendir, ¿sí? Entonces, comienzo por esta parte, por explicarle un poco cómo se estructuran los contenidos de la materia, cuáles son las unidades a nuestro criterio más importantes, que por ahí el estudiante o la estudiante que se presenta a rendir esta materia tiene que dominar, en el sentido de que son las unidades centrales de la materia, por las cuales se estructura todo el contenido, y después hablamos un poco de la metodología del examen final, ¿sí? Ustedes van a ver que son 8 unidades temáticas, de las cuales eh, la primera, como toda unidad, es la introducción a la materia. En esta unidad ustedes se introducen en la materia, se refiere a justamente, bueno, cuándo surge la sociología, de qué trata la sociología, cuál es la mirada de la sociología, o qué tipo de marcos epistemológicos maneja la sociología, bueno, en fin, la sociología como disciplina científica, ¿sí? Y en esta unidad ustedes pueden hacer ese vínculo entre, bueno, la formación de la sociología, o la formación que propone desde la mirada sociológica en su formación profesional en la carrera de abogacía. Es una unidad muy introductoria que seguramente cuando la están leyendo van a recuperar contenidos que vieron en el secundario acerca de ciencias sociales.
cuando uno habla de ciencias sociales, en líneas generales, más o menos todas las disciplinas que se estructuran en torno a las ciencias sociales tienen la misma base, ¿sí? Entonces, acaban de ver la cuestión de la modernidad, los conflictos sociales, los cambios sociales de la revolución industrial, en fin, toda la cuestión del orden y demás social que se estructura en la modernidad. Es una unidad netamente básica. Pero a partir ya de la unidad 2 y 3 es donde ustedes tienen que hacer más foco, ¿sí? Y esto les comentaba anteriormente de por qué son las unidades más importantes. Sobre todo la unidad 2. Todas las unidades interesan, obviamente, pero en estas dos unidades, en la unidad 2 y 3, están los hacedores de la sociología. Eh, Algo diferente que van a encontrar en esta materia, comparativamente quizás con otras materias de su formación, es que acá en esta materia muchos de los conceptos, de las definiciones que ustedes van a exponer, tienen generalmente un pensador detrás, ¿sí? Eh, es como decir que cuando yo voy a exponer mis comentarios sobre tal cuestión de la sociedad, o voy a exponer mis comentarios sobre lo que está pasando con la delincuencia, o sobre lo que pasa con los cambios en la familia, o sobre lo que está pasando con los cambios en las relaciones familiares y demás, todos esos comentarios que uno hace, expone en clase o expone en un examen, automáticamente, en el marco de esta formación de las que propone la sociología, detrás de esa exposición hay generalmente un autor o un pensador que les da argumento a su exposición, ¿sí? Esto quizás difiera un poco de otras materias, como les digo, por ahí ustedes tienen que, admito acá, por ahí ustedes tienen que exponer, no sé, los artículos de determinados códigos o los conceptos expuestos en determinados códigos, que eso es, digamos, el, el sentido de ciertos exámenes. Bueno, en este caso es como lo mismo, pero solo que detrás de cada definición ustedes tienen que comentar de qué autor sostienen o de qué pensador se separan o se posicionan para hacer ese comentario, ¿sí? Por eso les digo que la unidad 2 y 3 son las más importantes. ¿Por qué? Porque en esas dos unidades están los sintetizados, los grandes pensadores de la sociología, ¿sí? Dentro de ese orden, la unidad 2 es, como dice acá su definición, están los pensadores clásicos, los sociólogos clásicos, ¿sí? Lo que uno llama la escuela clásica de la sociología o los pensadores clásicos. Y acá tenemos tres grandes autores que son Carlos Marx, Max Weber y Emilio Durkheim. Durkheim. Emil Durkheim. Perdón, ahí pongo en silencio un segundo. Estos tres autores son los que dieron forma al pensamiento sociológico. Por eso se les llama los clásicos, ¿sí? Porque son como los tres grandes autores que definieron tres grandes corrientes o tres grandes líneas de pensamiento. Entonces voy con esto. Supongamos que a ustedes les toca hablar de la delincuencia o les toca hablar de la desviación de la unidad 8. Y ustedes exponen, bueno, para mí la desviación es tal cosa, tal cosa. Una pregunta que pueden recibir de parte del tribunal evaluador es, bueno, pero desde qué lugar me estás hablando para definirme de tal modo la delincuencia? ¿Me estás hablando de una perspectiva marxista, que tiene toda una línea de cómo pensar la delincuencia, o la desviación, perdón? ¿Me estás hablando de la línea weberiana, que tiene toda una forma de entender la desviación, o me estás hablando de una línea durkheimiana o de una perspectiva de Durkheim? ¿Sí? Fíjense que son tres formas diferentes de mirar la realidad social. Son tres formas diferentes, en algunos puntos pueden llegar a complementarse, pero en líneas generales proponen esquemas de razonamiento diferentes sobre cómo pensar un fenómeno. Lo mismo si hablamos de familia, por ejemplo. O sea, a mí me gusta el tema de la familia y quiero hablar de los cambios en la familia en los últimos tiempos. Una pregunta que pueden recibir de parte de tu elevador es, bueno, a ver, ¿de qué manera pensaba Marx la familia? ¿Sí? ¿Qué me podés decir de los cambios
en los patrones familiares desde la mirada de Durkheim? ¿O cómo crees vos que, perdón si les hablo en segunda persona, cómo creen ustedes que Durkheim entiende a la familia? ¿Sí? ¿Se entiende o no? Es como decir, son como los tres grandes marcos referenciales que el estudiante que se presenta a rendir esta materia tiene que saber. ¿Sí? Sí o sí. No puede pasar a la unidad 4, no puede pasar a la unidad 5 si esto no está bien visto, bien desarrollado, internalizado, entendido. Y como yo sé que entienden, básicamente no solamente cuando el estudiante me puede definir un concepto, sino cuando el estudiante puede diferenciar autores. ¿Sí? Entonces, una competencia que ustedes tienen que tener al momento de presentarse a rendir es no solamente saber los principales conceptos de Marx, sino entender la diferencia de Marx con relación a Weber, y la diferencia de Weber con relación a Durkheim, y la diferencia de Durkheim con relación a Marx. Cuando ustedes logran dominar esos dos campos, es decir, los principales conceptos de un autor, y a su vez tener la capacidad de distinguir uno de otro, ya están 50% plantados para presentarse a rendir, ¿sí? Es decir, que yo puedo entender la mirada que propone Marx y por qué se diferencia de otro autor, ¿sí? ¿Por qué se diferencia de Weber? Les hago esta aclaración porque en líneas generales por ahí los conceptos están bien conocidos, pero al momento de explicar la diferencia de un autor con otro, ahí es cuando uno por ahí puede sentir que no están bien claros o bien manejados esa cuestión, ¿sí? Entonces, es necesario que la unidad 2 la sepan muy bien, porque es como si yo tengo que mirar el programa y tengo que decirle, bueno, en términos de porcentaje, qué incidencia tiene cada unidad para la comprensión global de la materia, y es la unidad 2. En un 50-60% es la unidad 2. Ahí tenés el sentido completo de esta materia de sociología, ¿sí? Una vez que ustedes entendieron, bueno, la mirada de Marx, la mirada de Weber, la mirada de Durkheim, o Durkheim, como quieran decirlo, ahí uno puede recién pasar a otro contenido, ¿sí? No es una materia en la cual uno puede arrancar de la unidad 5 y después veo otra materia, o bien decir, no, me gustan todas las unidades, pero la 2 y 3 no la voy a estudiar. En esta materia en particular no funciona de ese modo, ¿sí? Porque son como las unidades centrales, es el marco teórico, es la mirada teórica, la mirada de los autores es la central y es la unidad 2. Luego viene la unidad 3, que están la misma lógica, solo que acá, en lugar de ver los clásicos, se ve lo que se llama los sociólogos contemporáneos, ¿sí? La sociología más contemporánea. ¿Quiénes son estos autores? Son los que tomaron las bases que dejaron los clásicos, ¿sí? Las bases que dejaron los clásicos, y propusieron otras teorías, ¿sí? Cuando yo les hablo de teorías, acá les estoy hablando no sé si por ahí les queda claro el término de teoría, pero teoría es como un conjunto de conceptos, de definiciones que están entrelazados entre sí y que sirven para explicar algo, ¿sí? Que sirve para darle un sentido conceptual a algo. Supongamos, vuelvo nuevamente, la familia es un término, una definición, es una institución, es un término, ¿sí? Conceptualmente la familia se la puede, o los cambios familiares en la sociedad que se ven actualmente, se pueden pensar de diferentes modos, ¿sí? Se pueden pensar desde un marco conceptual, se pueden pensar desde otro marco conceptual, se pueden pensar desde diferentes teorías, ¿sí? Para eso sirven las teorías. Las teorías sirven para explicar por qué las personas, por qué las personas se casan menos actualmente, supongamos, que ese fuese el interrogante que les interesa o que interesa. ¿Por qué las personas contraen menos matrimonio que antes? Supongamos que es el fenómeno que interesa sociológicamente explicar. Bueno, tenés varios marcos teóricos para explicar por qué uno decide no contraer matrimonio, o por qué se retrasó el matrimonio, o por qué se retrasa la maternidad, o por qué se retrasa la paternidad, lo que fuera. Para explicar ese fenómeno, ese interrogante, ese problema social, uno utiliza teorías,
¿sí? Y esas teorías, ¿quiénes las proponen? Y generalmente la encuentran en autores, ¿sí? Generalmente la encuentran en autores. Para eso sirven las teorías, porque la profesora o los profesores que estén en el tribunal pueden llegar a preguntarles, ¿desde qué teoría me estás hablando? ¿Sí? O desde qué marco teórico me estás hablando. Cuando les hacen ese tipo de preguntas, acuérdense ustedes, me está haciendo una pregunta de la unidad 2 o de la unidad 3, me está preguntando si estoy mirando desde Marx, desde Weber, desde Durkheim, de dónde estoy mirando a la sociedad. ¿Sí? Eh, entonces, bueno, como les digo, es importante que sepan esta unidad. La unidad 3 son autores que toman a los clásicos, pero hacen como nuevos marcos conceptuales para entender otros fenómenos, ¿sí? Para entender otras realidades. Y acá tenemos también varias teorías. Tenemos, por ejemplo, el interaccionismo simbólico y la construcción de lo social, que es una mirada teórica. Tenemos el estructuralismo y la teoría crítica. Tenemos las propuestas de Bourdieu, de Habermas, de Foucault. Tenemos como varias teorías acá, y cada una de ellas intentan explicar algún aspecto, ¿sí? Dentro de estas teorías, eh, obviamente ustedes no la tienen que saber a todas porque son extensas, sino que los textos que tienen para leer en esta materia son bastante resumidos y por lo tanto tienen que saber las principales características, nada más, ¿sí? ¿Cuáles son las principales características de la teoría de Bourdieu? ¿Cuáles son las principales características de la teoría del interaccionismo simbólico? Digamos, qué aspectos de la realidad le interesa explicar, etcétera. Supongamos que les tocó la unidad 3 en el bolillero y ustedes arrancan explicando estas teorías y comienzan diciendo, bueno, el pensamiento sociológico contemporáneo se para en la teoría sociológica clásica para pensar nuevos esquemas conceptuales, para entender la realidad, bla, bla. Y comienzan a explicar, digamos, ¿sí? Supongamos que una pregunta surge, bueno, les interesó la cuestión de los medios masivos de comunicación o todo lo que tiene que ver con la industria de la cultura, cómo los medios inciden en la opinión, cómo el uso que se le da a las redes sociales, las fake news y demás, etc. Bueno, todo ese tipo de problema social de los medios masivos de comunicación, la opinión pública, etc., son aspectos que lo aborda la teoría crítica, por ejemplo. ¿Sí? Es ¿Dónde van a encontrar explicaciones para entender cómo nosotros formamos opinión, o cómo los medios forman opinión, o cómo se construye la opinión pública, o por qué hacemos tal uso de las redes sociales, o por qué las redes sociales, qué sé yo, definen la subjetividad de cada uno, etcétera? Bueno, todo ese tipo de problemas, por ejemplo, lo van a encontrar en la teoría crítica, ¿sí? Es como decir que cada una de estas teorías tocó ciertos aspectos de la realidad que les interesó particularmente, ¿sí? Ciertos aspectos de la realidad que les interesó estudiar o entender, ¿sí? Supongamos que quieren hablar del interaccionismo simbólico. Bueno, acá pueden hablar de cómo los grupos o los sujetos construyen, cómo se construye la sociedad a partir de la interacción, el uso que le damos a los símbolos, cómo los símbolos definen nuestras pautas de interacción, no sé, que acá siempre se habla de la religiosidad y demás. Bueno, si les interesa ver la cuestión de los símbolos y cómo la sociedad usa los símbolos para ordenarse, para construirse, etc., bueno, si yo ahí esa la mirada la puso en el interaccionismo simbólico. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque una diferencia que van a notar entre estos autores de esta unidad y esto es que los autores de la unidad 2, Marx, Weber y Durkheim, propusieron grandes teorías sociales, es decir, el objetivo de ellos ha sido explicar la sociedad en general. ¿Sí? Es como proponer conceptos que sirvan para entender en líneas generales el funcionamiento de la sociedad. ¿Sí? Que si uno se pone a pensar, son como grandes propuestas. Es decir, bueno, ¿quién tiene la cabeza hoy en día para pensar todos los problemas sociales o pensar en conceptos de todo lo que pasa en la sociedad?
Y bueno, estos autores de la unidad 2 proponen ciertas ideas, ciertos conceptos que te permiten, perdón, entender globalmente el funcionamiento de la sociedad, ¿sí? Los que vienen en la unidad 3 no toman tal objetivo tan grande de entender toda la sociedad, sino que lo que proponen es, bueno, conceptos que permitan entender ciertos aspectos de la sociedad, no toda, ¿sí? No toda la sociedad, eh, ¿sí? Sino solo algunos aspectos de la sociedad. Eso por ahí, esa particularidad entre lo macro, o entre teorías grandes, por decirlo de un modo, estructurales, y teorías más acotadas, la van a encontrar entre la unidad 2 y la unidad 3. ¿Sí? Por ejemplo, este autor, Bourdieu, no se propone entender toda la sociedad, sino que propone conceptos que permiten entender ciertos aspectos de la sociedad nada más, y no toda la sociedad. ¿Sí? ¿Se entiende? No sé si entienden esa diferencia, pero es algo que por ahí van a notar, o cuando lo estudien, lo van a notar, digamos. Por eso los clásicos son los clásicos. ¿Sí? Es un clásico. ¿Sí? Y como tal, siempre van a ser clásicos, porque es lo que te propone mirar todo el panorama de la sociedad con grandes conceptos. Los que vienen después son muy importantes también, pero más acotados ya, por ejemplo. No entender todo globalmente qué está pasando con la sociedad, sino algo mucho más acotado, más definido en un campo específico, no sé, para dar un ejemplo, como le estaba hablando. Todo lo que tiene que ver con la teoría crítica tiene que ver con todo lo que es medios masivos de comunicación, industria de la cultura, industria del entretenimiento, etc. Todo lo que tiene que ver con Foucault es todo lo que es el poder, prisión, encarcelamiento, violencia, etc. Todo lo que tiene que ver con Bourdieu es escuela, moda, consumo, familia, ¿sí? Como que cada uno fue eh, abordando aspectos eh, particulares de la realidad social o de la sociedad. Yo cuando le hablo de la realidad social o de la sociedad, le hablo básicamente de todo lo que nos pasa, ¿sí? En todos los aspectos en los cuales uno está inmiscuido, o en todas las instituciones en las cuales uno participa o no sé, o forma parte, ¿sí? Entonces, eso para entender un poco la diferencia entre la unidad 2 y la unidad 3, porque unos son clásicos, porque unos son contemporáneos, no porque estos sean más jóvenes que los otros, sino porque los clásicos dieron forma a la sociología, ¿sí? Y le dieron forma a la sociología desde una mirada científica. ¿Qué quiere decir de una mirada científica? Porque eso es muy probable que les aparezca en el examen, como pregunta de la profesora o del tribunal, es, ¿qué quiere decir esto? Es que estos autores propusieron un método para estudiar a la sociedad. ¿Sí? Por eso se habla de que los clásicos le dieron un razonamiento científico al pensamiento sociológico. Es decir, te proponen un método, te proponen lo que uno llamaría una epistemología, una forma particular de estudiar a la sociedad desde el plano científico. ¿Sí? No cualquier no cualquier persona que se paraba y especulaba o miraba cómo las personas caminaban, y a partir de cómo veía cómo las personas interactuaban, proponía ideas. Eso no sería un pensamiento científico, estaría más en el plano de los precursores, como está acá. ¿Sí? Los primeros filósofos, los primeros pensadores que un poco más observando, sacaban algunas conclusiones de cómo funcionaba la sociedad. Bueno, estos autores te dicen, bueno, sí, todo bien con la observación, pero también tenemos que ir a la experimentación y proponer métodos para estudiar la sociedad. No basta solamente con mirar, ¿sí? No basta solamente con observar qué me pasa alrededor, sino tengo que ir a proponer conceptos, términos, y sobre todo proponer métodos para estudiar. ¿De qué manera voy a estudiar a la sociedad? ¿Sí? Eh, por eso por ahí la diferencia entre estos señores, entre los precursores y estos señores y los clásicos, no tiene que ver necesariamente con la edad ni con la época en la cual vivieron, sino muchas veces por la forma en que estructuraron sus ideas, ¿sí?
Los clásicos son los primeros sociólogos científicos, dicho de alguna manera, ¿sí? Proponen métodos para estudiar. No sé, por ejemplo, van a ir a Durkheim, y tienen una forma de estudiar la sociedad desde una mirada netamente estadística, ¿sí? Es el creador del método correlacional de variables, ¿sí? Entonces, él explica tales fenómenos desde la estadística, ¿sí? Cuantitativo, numérico. Sí, es un método que da forma él dice, bueno, yo voy a explicar cómo funciona tal cosa, utilizando, voy a explicar el suicidio como fenómeno social, bueno, lo hago de tal manera, voy a explicar, no sé, otra institución cualquiera, voy a explicar los cambios en las pautas del matrimonio, pero lo hace desde una mirada más cuantitativa, correlacionando variables y demás. Y bueno, hacen como, dicho de otro modo, repito, proponen métodos para estudiar, ¿sí? Estos autores que están acá hacen lo mismo, estudian la sociedad, cada uno desde diferentes métodos, proponen métodos para estudiar. Por eso la sociología, bueno, se construye como disciplina científica con los clásicos. Dicho esto, vamos media hora. Dicho esto, tenemos entonces la unidad 2 y la unidad 3, que son las unidades centrales en la materia. No pueden, repito, pasar a la unidad 4 o a la unidad 5 o a la 8 si la unidad 2 y 3 no están vistas, no están desarrolladas. Entendiendo estas dos unidades, entendiendo la unidad 2 y la unidad 3, ustedes prácticamente tienen un dominio de la materia, ¿sí? ¿A qué voy con esto? A que los conceptos que vienen después ya comparativamente con lo que se propone en la unidad 3 son fáciles, ¿sí? Entonces, dominando estos conceptos, dominando los autores de la unidad 2, dominando los autores de la unidad 3, prácticamente dominan la materia, ¿sí? O sea, no se presenten a rendir, y eso es eh, una opinión y una sugerencia, si estas dos unidades están como ahí, no, la verdad que hay, no sé bien, la verdad que la unidad 3 no me gusta, no la voy a estudiar, no, porque van a haber preguntas de esto, todo el tiempo les van a llevar a estas preguntas, ¿sí? Todo el tiempo ya sea, después explico la metodología del examen, pero las preguntas de la materia van a girar en torno a estas dos unidades todo el tiempo, ¿sí? El resto de las unidades son satélites de la unidad 2 y 3, ¿sí? La unidad 2 y 3 son fundamentales, el resto gira en torno a estas unidades. Entonces, por eso es importante que sepan, ¿sí? Por eso están al principio, por eso también muchas veces es donde más tiempo se le dedica, en los exámenes escritos es donde más preguntas van a tener, donde más preguntas van a tener en el oral, por más que le toque la unidad 7 y 8, por ejemplo, que no lo van a llevar a la unidad 2 y 3, necesariamente, ¿sí? Antes de pasar a esto, ¿quieren hacer alguna pregunta? Si no, comento cómo sigue. ¿Se entendió hasta acá? ¿Esta parte? Ok, ahí están en el chat. Buen día. Sí, buen ¿Se día, escucha? Victoria. Sí, se escucha. Soy Victoria de la extensión de Monte Caseros y mi pregunta es, bueno, una pregunta, sino que hasta ahora vos estuviste recomendando que tenemos que tener diferentes enfoques de todos los autores, sí o sí, para tener la materia 50% bien, digamos. Sí, así es, Victoria. Sí, 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 sí. Estas dos unidades, la unidad 2 y la unidad 3, son las unidades más importantes, como les decía. Yo me hago la idea de cuando ustedes están estudiando, no sé cómo se estudiará
ahora, pero bueno, uno cuando estudiaba hacía los mapas conceptuales en la pared, qué sé yo, como mapas gráficos y demás. Bueno, los mapas son gráficos. Representaciones gráficas de las ideas. Bueno, es como decir, yo pongo en el centro de todo, pongo estas dos unidades, la unidad 2 y 3, y las necesito conocer bien como para poder avanzar en la materia. ¿Sí? Como les digo, ustedes sabiendo bien, no sé cómo, manejando los conceptos de la unidad 2 y de la unidad 3, ya dominan la materia. ¿Sí? Se pueden mover fácilmente, no sé cómo explicarlo, se pueden mover con facilidad. Uno se da cuenta cuando él o la estudiante se presenta a rendir y conoce estas unidades, se mueve como pez en el agua en las otras unidades. ¿Sí? Cuando ya viene un poco flojo o floja, es como cuando ahí decimos, ahí no fueron internalizados tales conceptos de la unidad 3, y es que después el estudiante te lo reconoce, ¿sí? Eh, pero son como las unidades fundamentales. Es más, ustedes saben que los que ya tienen experiencia en rendir exámenes, los exámenes integradores, que el segundo parcial generalmente es integrador de la materia, bueno, cuando nosotros hacemos la propuesta de integrar evaluaciones, siempre recuperamos autores de la unidad 2 y 3 en el segundo parcial, ¿sí? Porque son como las unidades fundamentales. Eh, entonces, repito, dominando estas son dos unidades. Ah, perdón, no me aclararon, o me pusieron en silencio o yo estuve hablando solo acá. ¿Escucharon lo que dijo, no? Sí, profe, sí, escuché lo que estaba Sí, escuchando. estaba en silencio. Ah, Eh, eh, perdón. No sé qué estoy haciendo. ¿Sí se escuchó? Ah, bien. Gracias, gracias. No, porque de repente me aparecí en silencio y dije, yo la estoy hablando. Bien, está. Entonces, dominando estas dos unidades, repito, con confianza, si dominan estas unidades, preséntense, porque se van a sentir más seguros. Se van a sentir más seguros para responder los interrogantes de la materia. Todo lo que viene después, unidad 4, unidad 5, unidad 6, 7 y 8, son unidades ya mucho más conceptuales. Fíjense que acá no hay autores. Fíjense, ya aparecen definiciones de cultura, definiciones de raza, definiciones de etnia, definiciones de multiculturalidad, interculturalidad, definiciones de globalización, definición de socialización. Fíjense que acá ya no hay una persona detrás que ustedes tienen que saber, como por ejemplo acá Bourdieu, Foucault, Habermas y demás, sino que ya son conceptos. ¿Sí? Que ya son conceptos. Pasan la unidad 4, pasan la unidad 5, lo mismo, que son los grupos, que son las organizaciones, que es la familia, qué cambios hay en la familia actualmente, eh, qué cambios hay en las tendencias demográficas actualmente, ¿sí? Lo mismo con la unidad 6, qué es la estratificación, qué es la desigualdad, qué es la movilidad social. Fíjense que son todos conceptos. Conceptos que no funcionan como modo de diccionario, pero sí son definiciones que tienen que saber, obviamente. Pero ya la diferencia que tienen estas unidades con las demás es que acá no hay una escuela teórica o una corriente teórica que tienen que estudiar para saber estas unidades. No, tienen que saber definiciones. Por eso digo, todo lo que viene de la unidad 4 a la 8, a mi criterio, es más fácil. Si ya saben la unidad 2 y 3. Mucho más fácil, ¿sí? Es mucho más fácil y lo van a entender mejor. Lo mismo con la unidad 7, poder, Estado, movimientos sociales. Acá las preguntas son, bueno, ¿qué es el Estado? ¿Qué son los movimientos sociales? ¿Sí? Y la unidad 8, que tocamos un aspecto que es una subdisciplina de la sociología, que es la sociología jurídica, donde justamente lo que interesa es entender los fenómenos jurídicos, básicamente. ¿Sí? La sociología como tal
es mm, es una disciplina de las ciencias sociales que tiene muchos enfoques, muchas divisiones. Es como el derecho. Derecho, tenés el derecho como disciplina, es amplísimo, y después tenés, bueno, derecho laboral, derecho de familia, derecho civil, derecho penal. Bueno, lo mismo pasa con la sociología. Tenés la sociología, que es amplísima, y después tenés sociología de la familia, sociología del trabajo, sociología política, sociología histórica. Bueno, la sociología jurídica es es una de esas divisiones, es una de esas subdisciplinas, y acá lo que nos interesa es un poco entender la cuestión de los fenómenos jurídicos. Dentro de la sociología jurídica, a su vez tenés la sociología penal o la criminología, ¿sí? En, en este sentido, un poco lo que aborda, o lo que abordamos acá en la sociología jurídica de la unidad 8, es una introducción a la criminología, prácticamente, ¿sí? A estudiar el crimen, a estudiar la desviación, desde una mirada científica, pero puesta el foco en la mirada sociológica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es que yo voy a estudiar el control social, la desviación social, por qué las personas delinquen, por qué las personas se desvían, eh, por qué se produce la violencia, qué fenómenos explican la violencia, etc. Bueno, lo explicamos en la sociología jurídica. Nos interesa básicamente la desviación, que es el alejamiento de las personas de la norma social o de la norma jurídica, según sea el caso. ¿Cómo se explica esto? La sociología jurídica, ¿cómo se explica esta cuestión de la desviación y demás? Con estos señores. Tomando conceptos de la unidad 2 o de la unidad 3. ¿Sí? Utilizamos esas teorías para explicar por qué las personas se desvían, o por qué nos desviamos en algunos momentos de la norma, ¿sí? Por qué necesitamos que haya control social, qué mecanismos hay de control social, por qué necesitamos vigilar a la sociedad, o por qué se vigila a la sociedad, por qué se precisa encarcelar a los desviados o a las desviadas. Cualquiera de ese tipo de preguntas que haga referencia al crimen, a la desviación, etc., uno lo puede, ¿cómo yo puedo explicar esas cuestiones? Tomando conceptos de la unidad 2 y de la unidad 3. ¿Sí? Puedo tomar conceptos de uno, de otro y de otro. Lo mismo, si yo estoy en la unidad, supongamos, 6, y me interesa saber, bueno, ¿por qué está la desigualdad? ¿Por qué cada vez hay más personas que ganan menos y hay pocas personas que ganan mucho más? ¿Por qué se concentra la riqueza en una porción de la sociedad y en la otra no? Digamos, ¿por qué cada vez hay más pobreza? ¿Por qué hay cada vez más desempleo? ¿Por qué no se derrama la riqueza que acumula en algunos sectores? Etcétera, etcétera. ¿Por qué yo siento que estudio y no progreso y no me muevo de donde estoy? ¿Por qué tengo esta trayectoria y no la puedo cambiar? Etcétera, o por qué siento que estoy en el vacío, qué sé yo, eh, y creo que todo el tiempo voy a estar precarizado. Cualquier ese tipo de interrogantes, nuevamente, ¿de dónde saco los conceptos para explicarlos? De la unidad 2 y 3. ¿Sí? De la unidad 2 y 3. Vamos a lo mismo con la unidad 5. Me interesa saber, bueno, por qué las personas, varones y mujeres, retrasan la edad para contraer matrimonio, por qué cada vez quieren vivir más solos y solas, por qué no quieren, porque cada vez más no quieren ser madres o padres, por qué, no sé, ese tipo de preguntas, por qué cada vez hay más divorcios, qué sé yo, ¿no? O por qué se incrementaron, no sé, los divorcios, etcétera. Bueno, ¿de dónde nuevamente yo saco los conceptos para explicar esos cambios? De la unidad 2 y 3, ¿sí? Y así voy sucesivamente explicando, ¿sí? Por eso siempre son fundamentales. Entonces, en conclusión, para no ser tan redundante,
Unidad 4 y a 8, y sí, de la unidad 4 a la 8 son conceptos. Ustedes estudian y no les va a parecer nada difícil. Conceptos. A lo sumo por ahí no entenderán algunas definiciones, pero nada que no requiera googlear y lo resuelven. ¿Sí? Son unidades que se estudian fácilmente. Unidad 2 y 3 sí requiere más tiempo, sí requiere más énfasis, porque son unidades ya con una forma que requieren otro tipo de razonamiento, así que requieren un poco más de lectura y más énfasis. En conclusión, esa es la metodología de contenido de la materia, ¿sí? Vamos al examen del lunes. Ustedes, los que están inscriptos, acá esperen, deje de compartir acá. ¿Hasta acá se entendió? ¿Vamos bien? Me avisan si se entendió. Yo les quiero pasar un enlace en el chat para los que van a rendir el lunes, ¿sí? Este enlace que les paso, regístrenlo, es el enlace del aula virtual de la materia para los que van a rendir el lunes, ¿sí? Nosotros lo que proponemos como metodología del examen es la siguiente. Ustedes el lunes a las 8 de la mañana, todos están conectados virtualmente y acreditamos la identidad de cada uno, y luego de la acreditación de la identidad les pedimos que se matriculen en el aula virtual de la materia, del examen final de la materia. Si ustedes ingresan a ese enlace que les pasé recién, los lleva al aula virtual del campus virtual de la materia, ¿sí? Una vez que ustedes se registran ahí, ese día les pasaremos la clave para entrar al aula, ¿sí? Mientras vamos acreditando la asistencia de cada uno, la identidad de cada uno, ese día les pasamos la clave de acceso, ¿sí? Y una vez que ustedes ingresan, se van a encontrar con un examen de 25 preguntas múltiples choice, ¿sí? 25 preguntas múltiple choice, que lo que hace es un recorrido global de contenidos de la materia, obviamente con más preguntas sobre la unidad 2 y 3, ¿sí? Donde más preguntas van a tener son de la unidad 2 y 3, pero eso hace un recorrido global de los contenidos de la materia, que lo tienen que resolver en 45 minutos, ¿sí? Y los que aprueban pasan a una breve instancia oral, ¿sí? Los que desaprueban, obviamente desaprueban el final, ¿sí? Entonces, ustedes se van a encontrar con un examen que tiene dos modalidades. La primera es que tiene un examen choice de 25 preguntas. Ustedes ingresan, responden. Hago esta aclaración por si alguien de acá aún no rindió nunca en forma virtual, ¿sí? Se tienen que registrar en esa aula, tengan todo preparado ya su alta como usuario, que creo que ya lo deben tener, y tener ese enlace que les pasé ahí ya registrado. Una vez que ingresan, nosotros chequeamos que todos los que están inscriptos tengan el acceso al aula virtual, les pasamos la clave, y una vez que todos ya pueden ver el examen, rinden. Está pensado de 8:15 a 9. ¿Sí? Ahí tienen los 45 minutos. Una vez que terminan de rendir, nosotros les pasamos los resultados, y los que aprueban tienen un breve examen oral de la materia, ¿sí? No pasamos, no es que todos, no es que pasan de hecho a rendir el oral todos los que están inscritos, sino que previamente hacemos este cuestionario choice, ¿sí? Esta es la metodología que ya viene implementando la cátedra desde hace bastante tiempo en los exámenes finales, al menos desde que arrancó la virtualidad, ¿sí? Así que sería eso, ¿sí? ¿Cuántas opciones tienen las preguntas? ¿Cuántas opciones tienen las preguntas choice? Una sola es correcta, y deben tener entre 3 o 4 opciones a elegir,
¿sí? Pero solamente una opción es la correcta. Sí, sí, Juana, es oral. En esta instancia todavía sigue siendo oral. Creería yo que la próxima mesa ya puede ser presencial, me parece. ¿Sí? Eh, pero en esta instancia todavía seguimos con la virtualidad y el oral es virtual. Supongamos que aprobaste el escrito, llegado tu turno, que por tu apellido va a poder llegar a ser una de las primeras. En el caso de aprobar, Juana, pasás al oral, ahí se hace como el bolillero y se hacen algunas preguntas del programa, ¿sí? Qué miedo, ¿no? Jamás sin miedo, con actitud de venir a aprobar, eh, de venir a aprobar en la primera, ¿sí? Como le digo, sí, y bueno, obviamente que el escrito se presentan, en el escrito cuando rinden tienen que rendir con cámara, así que asegúrense de que tengan la cámara digamos, por protocolo, necesitamos que visualizarlos y además, bueno, no es que se pueden desconectar, ¿sí? Tienen que rendir sincrónicamente. ¿Qué quiere decir eso? Tienen que estar conectados con nosotros. eh, No, no hay casos a resolver. No sé quién pregunta porque no veo el nombre, pero no, no hay casos a resolver. Son todas preguntas, Marisol, no, son todas preguntas choice, nada más. No hay casos para resolver. Ahí los casos que pregunta Marisol son aquellos estudiantes que cursaron la materia. Nosotros generalmente también no solamente hacemos preguntas conceptuales, sino también hacemos preguntas de casos. ¿Sí? Por ahí casos que tienen que resolver, pero en esta instancia no. No porque tienen ya la instancia escrita y además tienen la oral, ¿sí? O sea que no tienen casos. Resuelven en los 45 minutos las preguntas choice y pasan, si aprueban, pasan. Y muchas veces la cuestión de los resultados varía, ¿sí? Hay casos que en la mesa pasada hubo muy buenos exámenes, muy buenos resultados. Eh, y todo depende mucho de la preparación, de cómo el estudiante se preparó, ¿sí? Pero en líneas generales va bastante bien. Profe, ¿Sí, Caro? ¿se promedian los dos puntajes o solamente queda la, la nota del examen oral? ¿Del escrito o del oral? No, se promedian en líneas generales, Karen. Pero la cátedra obviamente siempre opta por que si el examen es bueno y el estudiante, supongamos que, no sé, en el escrito tuviste un 6, pero tu oral es muy bueno y expusiste muy bien los términos, no te va a quedar el 6 como nota, sino se hace un promedio y se eleva la nota, ¿sí? Eh, pero en líneas generales sí solemos promediar, pero muchas veces subimos la nota eh, también si el examen es muy bueno, ¿sí? Porque obviamente, a ver, y esto tiene que ver muchas veces con que la forma de rendir es diferente. Rendir un choice es relativamente mucho más fácil que un oral. En el oral, el estudiante tiene que desplegar un montón de competencias, tener una buena dicción, saber argumentar. Nunca va a ser lo mismo la nota que saquen en la instancia oral que la nota del escrito, porque el escrito es leer y elegir una opción y bueno, la probabilidad puede estar a tu favor o no muchas veces en algunas preguntas. En cambio, en la instancia oral, el estudiante tiene que desplegar otras condiciones, ¿sí? Cómo explica, cómo se desenvuelve, cómo argumenta. Entonces, la instancia oral es mucho más importante en ese sentido, ¿sí? Pero nada que no lo resuelvan en otra instancia de su formación, ¿sí? Van a tener muchísimos exámenes de este tipo, ¿sí? Bueno, otra pregunta es
y al momento del oral tenemos que desarrollar las 2 bolillas que se nos da, o ustedes nos hacen las preguntas, no hay que desarrollar completamente. En ese caso, Karen, sí, está buena la pregunta. En líneas generales, si ya aprobaste el escrito, solemos pasar derecho a preguntas. ¿Sí? Supongamos que te tocó, no sé, en el bolillero la pregunta 4 y 5, bueno, ya vamos derecho y hacemos alguna serie de preguntas. ¿Sí? No es que, eh, no es que tenés que exponer, depende, por ejemplo, no sé, hay veces que el estudiante te dice, ¿puedo yo comenzar a iniciar el examen exponiendo o derecho pasamos a preguntas? ¿Sí? Pero en los últimos tiempos estamos pasando derecho a las preguntas. Ok, gracias. No sé si les hablé de los textos, pero bueno, nos surgió la pregunta, pero creo que cerré Bueno, los textos que tienen para estudiar, la bibliografía, perdón, de la materia, ya la conocen, a ver si tengo acá. Son estos autores. ¿Sí? La bibliografía básica, como dice acá, son Giddens y Maciones y Ritzer. Pueden tomar cualquiera, ¿sí? Cuando ustedes preparen sus apuntes, siempre tengan en claro de qué autor lo leyeron, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en clases solemos utilizar mucho estos dos autores, Maciones y Plamer, pero también recomendamos algunas veces que lo pueden complementar con Giddens, ¿sí? Pero en líneas generales solemos trabajar con Maciones y Plamer, ¿sí? Lo que pueden hacer ustedes es ir armando en sus apuntes como el vínculo entre lo que proponen Maciones y Plamer y lo que propone Giddens, ¿sí? Este autor, George Ritzer, está pensado solo para la unidad 2, ¿sí? Solamente para la unidad 2. Y lo que propone es una descripción mucho más amplia de los clásicos, de Marx, de Weber y de Durkheim. Es decir, que ustedes van a encontrar definiciones de los clásicos en estos autores, en Maciones y en Giddens, pero una descripción mucho más extendida, mucho más ampliada, la van a encontrar en Ritzer, en Teoría Sociológica Clásica. Unidad 2, solamente unidad 2. Unidad 3, lo mismo, la pueden estudiar de Maciones y Giddens, pero si ustedes se dan cuenta que es muy poco y que no entendieron completamente, van y estudian de Ritzer el libro Teoría Sociológica Contemporánea. ¿Sí? Es decir, que Ritzer, Teoría Sociológica Clásica, solamente para la unidad 2. Ritzer, Teoría Sociológica Contemporánea, solamente para la unidad 3. Unidad 1, 4, 5, 6, 7 y 8, solamente con estos autores. Maciones y Plamer, complementándolo con Giddens. O Giddens, complementándolo con Maciones. ¿Sí? Es eso. Eso es la propuesta de la materia. No sé si tienen alguna otra pregunta, si quedó claro, si se entendió. Ustedes me dicen. ¿No? Ok. Bien, perfecto. Bueno, entonces, no sé, Javier y Nicolás, si no tienen preguntas y si todo se comprendió, podemos dar por finalizada la tutoría y bueno, nos encontramos el lunes con los que se van a presentar
nada, gracias por, bueno, tomarse un tiempo, por participar y, bueno, con actitud siempre, obviamente con actitud y estudios, ¿sí? Se presentan a rendir y, bueno, igualmente ustedes pueden participar de los exámenes y demás, así que ahí pueden conocer también y preséntense, ¿sí? Y nos encontramos el lunes en el examen. Yo voy a estar, así que bueno, podemos... Muchas gracias por su predisposición, profesor. Y también quería aclararle a los chicos que si ¿Mm? alguno no se inscribió todavía, tienen hasta hoy a las 16 horas, digamos, para hacerlo, porque es el último día hábil para en las inscripciones a la mesa. Así que, Genial. bueno, una vez terminada la clase, después le voy a pasar el link que usted pasó, digamos, a aquellos que me pidieron, digamos, para esta charla. Así que quedamos en contacto para una próxima actividad. Muchas gracias Totalmente. y hasta luego. Gracias, hasta luego. Nos vemos el lunes. Chau, chau.